Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos los que estáis en España y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Eduardo Pérez Consultores y TecnoWebinars. Yo soy Daniel, yo estoy en Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, en España, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Os doy un par de apuntes logísticos. El webinar se está grabando, podéis tener acceso todos al mismo. El ponente, Eduardo Pres, hará una presentación de aproximadamente 45 minutos, una hora, y posteriormente os animamos a participar en en nuestro turno de preguntas, en la mesa redonda que haremos después, a posteriori, con Eduardo. Podréis participar vía micrófono. También desde ya podéis plantearnos vuestras dudas o vuestras cuestiones por el chat y yo se las pasaré a Eduardo. Bueno, Eduardo Pres ya lo conocéis, es un reconocido profesional, experto en psicología organizacional, de formación médico, aunque él ya ahora os lo cuenta. Y él está nada menos que en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué tal estás, Eduardo? Hola Daniel, ¿qué tal? Yo no veo a nadie, ni te veo a vos ni me veo a mí. ¿No te, no Veo, te- veo, ¿Ves veo tu mi pantalla presentación? nomás. Vale, Sí, pues sí, tú eso sí, eso sí, eso sí. tranquilo que no, que Bueno, te está, eh, sa- te estamos viendo perfectamente. saludo también, buenas tardes, buenos días. Acá estoy efectivamente bien en Buenos Aires, por supuesto cumpliendo con la cuarentena correspondiente, en una hermosa mañana de otoño. Es un precioso día, lo cual con sol, así que estimula para trabajar. Así que acá estamos, efectivamente. ¿Arranco, Daniel? Sí, Este, Eduardo, todo tuyo, gestión de conflictos, nos vemos a la vuelta con las sí, preguntas. bueno, dale. Como decía Daniel, yo no los veo ni podemos interactuar en este momento, pero sí les recomiendo que aquellos que les interese tomen nota de alguna pregunta a medida que vamos avanzando con el webinar y le hagan llegar a Daniel las preguntas, todo lo que esté dentro de las posibilidades de tiempo y de conocimiento, por supuesto voy a responder. Bueno, vamos a hablar del tema muy álgido, digamos, muchas veces, que es el tema de los conflictos tanto interpersonales como en el caso de las organizaciones y las empresas. Obviamente, en el curso de 45 minutos, una hora, no vamos a desarrollar con una gran profundidad, pero voy a mencionar los puntos que desde mi experiencia, que llevo muchos años, y de mi trabajo, me parecen importantes y algunas recomendaciones para poder gestionar justamente de forma adecuada las situaciones conflictivas. Como decía Daniel, yo me presento, bueno, soy Eduardo Pres. Para los que no me conocen, tengo una consultora, Eduardo Pres Consultores, en la Escuela de Psicología Organizacional, que damos algunos cursos todos online, todos a distancia. Bueno, yo soy médico de profesión universitaria, ahora en poco tiempo, estamos en el 2020, van a ser 47 años graduados, es todo una cantidad de años, ¿no? Y hace 25, 30 años que estoy dedicado casi a full a las tareas organizacionales y hace unos 25 años también especializado en empresas familiares. Bueno, tengo algunos libros publicados, todo esto que está ahí, todo esto es así, es un resumen, unas breves cosas de cuáles son mis antecedentes. Tengo varias publicaciones, además de libros, en periódicos, revistas, en fin, varias cosas. Estos son los libros. Este libro, Psicología de las Organizaciones, está agotado en papel. Tengo una versión en PDF completa que está a la venta en esta dirección de mail. Lo pueden solicitar. Y después estos libros están a la venta, están en las librerías. Pido disculpas, yo sé que hay ahora una librería, una editorial en España, que no recuerdo el nombre, me olvidé de buscarlo,
que se está ocupando de la venta y distribución de estos libros en España y en Latinoamérica también a Granica, o si no, directamente entran a este sitio que ahí tienen información sobre cómo pueden comprar, etcétera. Bueno, estos son mis antecedentes para que ustedes sepan desde dónde o con quién están en este momento compartiendo esto. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, ¿qué es un conflicto? El desarrollo de la idea de conflicto como proceso, cuáles son motivos de conflicto y algunas herramientas que yo les puedo dar como algunas recomendaciones. Los conflictos no surgen de la nada. La verdad que nosotros no debiéramos sorprendernos de, oh, mira lo que pasó, oh, porque siempre hay, digamos, hay un proceso que la mayoría de las veces es más amplio del que vemos. Por eso yo, ahora vamos a ver más adelante, voy a hacer un poquito de hincapié, me voy a detener en los puntos de vista, ¿no? Hay que ver, hay que mirar y hay que mirar con amplitud, mucho más de lo que está el largo de la nariz de cada uno, ¿no? Hay que mirar más allá de las narices y poder tener una visión amplia de dónde estamos parados, porque los problemas no surgen de la nada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto? Yo no voy a dar, yo he leído cientos de definiciones de lo que es un conflicto, todas tienen razón, todas son ciertas y ninguna es cierta, digamos. No me interesa a mí las definiciones, a mí lo que me interesa es poder conceptualizar, digamos, lo que es la vivencia de una situación conflictiva. Bueno, estamos ante una situación con dos o más posiciones antagónicas, una escalada irracional. Una escalada irracional es, para decirlo en sencillo, como un ejemplo, cuando en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, decir, bueno, yo tengo 50 misiles, entonces los rusos dicen, bueno, nosotros vamos a tener 70, entonces los norteamericanos dicen, ellos tienen 70, vamos a tener 90. Bueno, eso no tiene fin la escalada irracional, salvo en la destrucción de todos, salvo que haya un acuerdo, donde ya deja de haber un conflicto. Pero esto en la vida cotidiana pasa con mucha frecuencia. Y lo que me parece fundamental y radical en cuanto a los temas de conflicto para hablar es la intensidad emocional. Digamos, todo, digamos, desacuerdos, posiciones antagónicas, diferencias de opinión, puntos de vista, eso es común, es de uso diario, nos pasa todo el tiempo. Pero cuando ya se instala una emoción intensa y fuerte, ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? También cuando existe la posibilidad cierta de daño personal, material o económico, situaciones de desacuerdos intensos que permanecen estancados en el tiempo, digamos, como que son situaciones que por ahí no suenan como conflictivas en el sentido de que generan daño, sino que es como la piedra en el zapato, ¿no? Molesta, molesta, molesta en un momento, digamos, si eso permanece estancado en el tiempo, se congela, es una fuente muy, muy probable de situaciones conflictivas. Bueno, cuando hay en un grupo, en una organización, necesidades insatisfechas o promesas incumplidas, suele generar situaciones conflictivas, porque se dice, prometen cosas que no se cumplen, no importa, puede ser desde la empresa que prometa a sus empleados o de los empleados que prometen ciertas cosas, digamos, pero esto no tiene jerarquía, digamos. Esto abarca a toda la población de una organización. Cuando hay acciones directas, ya no es la posibilidad de neutralizar, dañar o eliminar personas, objetos o intangibles para lograr un objetivo. Algo así como se dice vulgarmente, crece pisando cabezas o cortando cabezas. Perdón, es un té de media mañana. Y esto también que me parece muy importante, que la definición de conflicto es necesaria la participación de los protagonistas. En la definición, es muy difícil definir una situación como conflicto desde afuera. Yo he sido testigo de discusiones intensas
que para mí, digamos, siendo yo testigo, digo, uy, estos en cualquier momento se matan. Y yo digo, che, no, me dice, nosotros siempre, esto en un montón de siempre discutimos así. Lo cual no es que está bien, pero ahí hay como un tema de dimensión. Yo le doy una dimensión por la sensación que me produce a mí, pero que no es la misma dimensión que le dan los protagonistas. Entonces tiene que haber una coincidencia. Yo recuerdo una experiencia hace unos años en una empresa. Yo habitualmente trabajo en las empresas con una especie de consultoría con abono, digamos. Comprometo, yo tengo un honorario mensual y comprometo una X cantidad de reuniones al mes, que generalmente es una reunión por semana. Bueno, una semana, una reunión, eran padre y dos hijos, pero se dijeron de todo. Y a mí no me gusta irme, y ya era justo al final del horario establecido. Entonces, traté de ordenar un poco las cosas, calmaron un poco, pero la verdad que yo me fui preocupado y estuve toda la semana pensando en eso, preocupado. Yo, cuando vuelvo a la semana siguiente, llego y encuentro la gente trabajando. Normalmente cuando los reúno, le digo, bueno, che, le digo, ¿qué? Y bueno, ¿cómo siguieron? ¿Qué pasó durante la semana? ¿Cómo siguieron? Y me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y digo, bueno, porque la última reunión que tuvimos fue muy intensa, se dijeron muchas cosas. Ah, sí, no le dieron ninguna importancia. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo los que somos consultores, de proyectar, como se diría en psicología, lo que a uno le pasa. Yo sentí, la verdad, que estuve preocupado al divino botón, pero bueno, nada, son responsabilidades, cosas que le pasan a uno, ¿no? Cuando yo hablaba de que había un proceso y de la visión global, a mí me sirve lo que se da a llamar el pensamiento sistémico, la teoría sistémica, que es una metodología para pensar, no es ninguna otra cosa, es un modo de ver también, no es el único ni es el mejor, a mí me sirve, ¿no? Entonces yo pienso en las organizaciones y en las empresas como un sistema social complejo. Es un sistema social porque está formado por seres vivos y es complejo porque los seres vivos tienen su autonomía. Entonces no son objetos que uno los pone y si nadie los toca se quedan ahí hasta que alguien vaya y los retire, sino que estamos interactuando permanentemente y las actitudes de uno generan las actitudes del otro, que generan las actitudes. Ahora vamos a ver un poquito más esto de cómo es la interacción en el proceso de la formación de los conflictos. Y acá, bueno, es un ejemplo de, digamos, como las distintas áreas están absolutamente, lo que quiero representar es que están absolutamente interrelacionadas e integradas. Un tema muy común es la sensación o la idea de que se trabaja en aislados y en islas, que es factible que se trabaje de esa manera, pero no quiere decir que los resultados tengan que ver con el aislamiento, sino que los resultados tienen que ver con que todas las áreas están interrelacionadas, pero la gente no lo toma, no es consciente de esto y no se da cuenta que alguna decisión, una actitud o algo que se resuelve en un área tiene repercusión en otra. Entonces, aparecen los problemas y la responsabilidad queda como dispersa o difusa o mal encarada, digamos, lo cual también de por sí ya es un conflicto. Bueno, este es un viejo cuento de los ciegos que le piden que describan un elefante y bueno, cada cual está vinculado con una parte del elefante, entonces extrapola, digamos, lo que está tocando, lo que percibe, como si fuese la totalidad del elefante. Entonces, cuando cada uno describe de su parte del elefante, pues obviamente van a ser todas diferentes, entonces cada uno se va a su casa pensando que los otros son unos idiotas que no entienden nada de nada. Esto suele ser muy común en las empresas, ¿no? Digamos, este es un problema, no se dan, los de administración no se dan cuenta de la dimensión del problema, o estos no se dan cuenta de esto, nos echan la culpa a nosotros. Bueno, esto es muy común, ¿no? Y entonces, la verdad de la milanesa es que el elefante es una unidad, y con lo mismo que una empresa, si uno lo ve desde el punto de vista sistémico, digamos, si quiere verlo eh, dividido en partes, puede hacerlo. Los resultados van a ser
de mal a peor. Digamos, esto es lo que uno ve en la experiencia. ¿Cuáles los beneficios, en mi experiencia, de poder tener esa mirada sistémica, esa mirada abarcativa que vaya más allá de nuestras narices, poder ver el entorno, los procesos? Es que la atención nuestra la lleva de los individuos a las relaciones, o sea, ya uno sale de la persona y va al vínculo. Entonces eso permite observar interacciones más que explicar el comportamiento individual. A mí cuando me hablan de alguien, yo digo, bueno, ¿y ese alguien con quién está? ¿A quién escucha? ¿Con quién habla? ¿No? Uno tiene que estar buscando siempre las interacciones en las que participa el protagonista o los protagonistas, ¿no? Y ayuda a también tener una mirada sobre el presente y sobre el futuro, digamos, de dónde venimos hacia dónde vamos. Y esto que yo vengo insistiendo, el concepto de proceso, que es la visión de procesos. Los procesos son una serie de secuencias que obviamente son descritas por un observador, ¿no? No quiere decir que sea la verdad revelada, sino que uno puede detectar y construir procesos, ¿no? Que explican, no como causa, sino como una hilación que viene, digamos, que una cosa trae la otra y la otra trae esto, ¿no? Donde es difícil decir, bueno, esto empezó acá, ¿no? ¿Y qué pasó antes, no? Y también esta visión amplia nos ayuda a saltar el cerco de buscar y encontrar un culpable. Es lindo encontrar un culpable, la verdad que yo reconozco que tranquiliza mucho, pero no resuelve nada. Más aún, en realidad cuando encontramos un culpable, salvo que estamos en un hecho puntual donde uno dice, bueno, ya casi como una cuestión delincuencial, ¿no es cierto? Pero en la vida cotidiana de las empresas es muy raro que haya un culpable, el culpable. Cuando se determina en una organización un culpable, en general estamos escondiendo y tapando el proceso que lleva a una situación conflictiva, lo cual no es recomendable. Yo les decía la importancia de evaluar los procesos que tienen que ver con los puntos de vista. El punto de vista de un observador. Los observadores somos todos, cualquiera puede ser. Ustedes fíjense que si un observador, no sé si, acá está el cursor, un observador se para en este lugar, no sé si se ve la flechita, ¿no? Va a observar que la figura que se representa en el fondo es un cuadrado. Pero si un observador se pone en este lugar, en este rincón, la figura que se va a proyectar sobre el fondo es un círculo con estas características. Y entonces vemos que esta imagen es legítima, es verdadera. Esta imagen también es legítima y verdadera, pero la diferencia está en el lugar donde se pone el observador. Esto, que es un gráfico, figura casi como un divertimento, puede ser aplicado absolutamente a cualquier cosa. Puede ser un contrato, un proyecto, la imagen de una reunión, la mirada de cualquier figura, la idea de la evaluación financiera de un negocio, ¿no? Todo es pasible de ser mirado desde otro lugar, por lo cual se ven diferentes cosas. Esta diferencia que hay entre los puntos de vista del observador son una de las fuentes más que uno ve con más cantidad en la descripción o en el proceso de las situaciones conflictivas. Fíjense, esto es un video, no es muy largo, pero que también es muy interesante, también la necesidad de... Ay, perdón, se me fue acá donde estamos. Ahí. Bueno, le muestro, es cortito. No sé si se escucha, Daniel, ¿se escucha la música? Sí.
Bueno, la verdad que si bien también es como un divertimento, simplemente a mí me permite mostrar y demostrar de una manera más o menos entretenida, espero que los haya entretenido, cómo es que el cambio de la mirada, no de la mirada, el cambio, poder mirar desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista, la realidad se transforma y cosas que nos están resultando incomprensibles de cómo es que suceden, como en el caso de las pendientes, de las bolitas, estas cosas, se pueden entender a partir de ampliar el campo de observación. Si nosotros nos limitamos a creer que lo que nosotros vemos, esa es la realidad, estamos en el horno. Por eso yo a lo que apunto es a un trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo para no creerse. Yo no digo, digamos, uno ve lo que ve, digamos, uno no puede cambiar esas cosas. Lo que tiene que darse cuenta es que existe la posibilidad de que las cosas, la realidad, como dice este video, uno puede tener una mirada más amplia. Y a lo que estoy apuntando es a sugerir y a promover la amplificación de la mirada para poder comprender qué es lo que estamos viviendo. Decía que las situaciones conflictivas son un proceso. Arranca un problemita que se va transformando en un problema, en un problemón, y finalmente estamos en un conflicto. ¿Cuándo esto sucede? Cuando uno pasa por altos señales. Ahora vamos a ver, hay señales que existen, que uno puede visualizar, ¿no? Yo doy el ejemplo de, uno va en una ruta, una carretera, ¿no? Y hay un cartel de advertencia que dice, a 1000 metros termina la carretera y hay un paredón. Uno puede estar distraído, bueno, quiere, dice, uy, qué problema, yo sigo. Después hay otro cartel que dice a 800 metros, después hay otro 400 metros, después otros 300 metros, ¡pum!, se da contra la pared. Dice, uy, había una pared acá en el medio de la ruta. Y sí, flaco, escúchame, te venimos poniendo carteles hace rato. Sí, los vi, pero no les llevé el apunte, no les presté atención, o no quise detenerme, no quise parar porque estoy apurado por la razón que sea. Y esto que parece un chiste, yo lo he vivido, digamos, con experiencias, pero hay un clásico que es preguntar, ¿y cómo es a una persona que te cuenta, relata o te transmite, comparte una situación, un conflicto, ¿no? ¿Y cómo es que llegaste? En algún momento pregunto, ¿y cómo es que llegaste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste a esta situación? ¿Cómo es que te encontrás ahora de pronto en esta situación? Y bueno, porque no quería tener conflictos. Y digo, pésimo negocio hiciste, porque quisiste evitar un conflicto, ahora estás con un conflicto mucho más grande, de mayor envergadura, cuya resolución es mucho más difícil, más costosa en tiempo, energía, en dinero. Ningún conflicto nace grande. Uno evalúa, cuando uno ve y empieza a pensar en los procesos, todas las situaciones conflictivas, desde internacionales hasta domésticas, ellas nacen con un problema chiquito. Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor, espero un poquito mejor. Vamos a poner una hipótesis de un episodio 1 cualquiera, de cualquier situación que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces, hay una toma de conciencia, esto genera pensamientos, sentimientos, intenciones, hay un comportamiento, una actitud que habitualmente se tiene con otro, y bueno, está la reacción del otro que va generando un circuito que va generando ciertos resultados que se continúan con un episodio 2, a continuación de este, y se repite la misma situación. Entonces estamos como en una situación circular, ¿no? En un circuito donde se van transfiriendo y transmitiendo situaciones conflictivas a situaciones conflictivas, y esto es el proceso, ¿no?, que sigue a un episodio 3, ¿no? Y vamos a un episodio 4, no sabemos, depende de lo que se haga.
Aquí faltaría, digamos, también como unos puntos suspensivos, porque este episodio 1 viene de algún lado también. Ahora, también con un criterio de razonabilidad, no vamos a ir a Adán y Eva como al origen de las cosas, ¿no? Pero uno también tiene que tener un límite hasta dónde amplía la visión, ¿no es cierto? Si no, vamos a ver cómo es el comportamiento de los planetas en relación al Sol para resolver un problema entre el área de finanzas y el área de administración. No, no se trata de eso y aspiro a que se entienda que hay un cierto criterio de razonabilidad en esto que estoy diciendo. ¿Cuáles son los motivos de conflicto más comunes que uno pueda englobar? ¿Qué es lo que está en juego, digamos? ¿Qué se juega en una situación conflictiva? Entonces tenemos bienes, principios, cuestiones de territorio y en las relaciones. Los bienes son todo aquello que representa una ganancia material. Los principios son valores y creencias intangibles. Uno se puede sentir atacado en los valores, en las creencias, en la cultura que tiene, ¿no? Acá entran mucho todas las cuestiones religiosas, éticas. El territorio es una cuestión de espacio. Es, digamos, lo que está en juego generalmente es una sensación de invasión que molesta, que genera ruido. ¿Mm? Y las relaciones, bueno, son los llamados contratos psicológicos, que uno puede resumir en quién sos vos para mí, quién soy yo para vos, y si estamos de acuerdo en eso, ¿no? Generalmente los desacuerdos o el incumplimiento de contratos psicológicos, algo así como nunca lo hubiera esperado de vos, nunca me imaginé que él era capaz, hubiese sido capaz de hacer una cosa así, a mí, a nosotros, con todo lo que le dimos, en fin, esas son las rupturas de los contratos psicológicos. Un bien puede ser cualquier cosa, que represente un bien, una ganancia, puede ser en un jardín de infantes, de juguete en una guardería, como los derechos de explotación del subsuelo, o una cuestión de dinero o equivalente a un valor, sí, en metálico, como decía mi abuela, o una cuestión de recursos, ¿no? ¿Quién tiene más recursos, quién tiene menos recursos? Ellos pueden hacer esto porque les dan más recursos, a nosotros no nos dan nada, ni papel, ni goma de borrar, digamos. Son cuestiones de orden material, ¿no? Los principios tienen que ver con estilos, con ideas políticas, valores morales, reputaciones personales, proyectos de trabajo, creencias. El tema de los proyectos de trabajo y los estilos tiene que ver con que a veces uno rechaza o acepta una propuesta, un proyecto, según de quién viene, ¿no? Hay experiencias, no me voy a detener en esto, pero si hay alguna idea que viene de alguien con el que uno no se lleva bien o no está compitiendo, o tiene temor, o tiene recelos, o tiene alguna situación pendiente, lo más probable es que ni siquiera evalúe si es buena o no, ya lo da por rechazado de movida. Eso pasa en política, digamos, la gente que yo tengo amigos, pasa incluso a mí también, ¿no? Uno lee el periódico digamos, de la gente que escribe la gente con la que uno está de acuerdo, ¿no? Y por ahí te dice, no, yo ese diario no lo leo nunca porque no me gusta la línea editorial que tiene, en fin, digamos, a veces eso genera situaciones conflictivas. Lo del espacio, lo del territorio, está dicho en sentido literal y psicológico, ¿no? Hay presiones, superposiciones de roles, de lugares, de funciones, ¿no? Les pasa mucho a los nuevos en un lugar, que sienten que invaden, o los que estaban se sienten invadidos. Puede ser desde usar una computadora. Yo he recibido comentarios. ¿Y sabés qué hizo? Un día que yo no fui, usó mi computadora para mandar un mail y no me avisó. ¿Y quién le dijo que podía usar mi computadora? Bueno, eso que puede ser una pavada o no, digamos, pero estos comentarios yo los he escuchado. Digo el automóvil porque recuerdo una anécdota de cuando yo era chico, estábamos de vacaciones en una ciudad balnearia acá en Argentina, en Mar del Plata, que yo era chico, digamos, los chicos un poco más grandes, adolescentes, que estaban en la vereda y había algunos apoyados en un auto y desde un balcón, de una ventana de la vereda de enfrente, alguien
dijo, dejen de estar en el auto, nada más, nadie estaba haciendo nada, simplemente estaban apoyados, no había ningún raspón ni apoyo, nada. Bueno, el asunto es que bajó una señora, bueno, se agarró y recuerdo una pelea que se tiraban de los pelos revolcándose por el piso de dos madres, ¿no? Cada cual defendiendo a sus hijos, nada más que porque había un par de pibes que se habían apoyado en el guardabarro de un auto. Bueno, esto es un conflicto de territorio, digamos, me están tocando mi auto, digamos. Y esto vale para, digamos, esto es lo que tiene que ver con el espacio, incluso eh, en las organizaciones la gente está muy atenta, si le da una oficina más grande, le da una oficina más chica, si el sillón es más grande, si el sillón es más chico, si tiene más luz, si tiene menos luz. ¿Eh? Como si yo soy el encargado de esto, ¿por qué le dan la tarea al otro? Son esta sensación de invasión o de, ¿cómo sería?, de expropiación de terreno, digamos. Y en las relaciones, bueno, están los roles, las estafas morales, esto de yo nunca lo hubiera creído de vos, digamos, no, me siento estafado moralmente, ¿no? Son cosas que uno escucha. Cambio en las expectativas, de pronto una persona a los 30 años tiene expectativas sobre su trabajo y sobre su desarrollo que no es la misma que a los 50. Yo cuando escucho algunas situaciones, siempre pregunto, pero un momentito, ¿de cuándo me estás hablando? ¿No? Porque a veces la gente te cuenta las cosas con una sensación, la vivencia de que esto está pasando ahora, ¿no? Entonces, no, eso fue hace 15 años. Entonces ya cambia, para mí, en mi función de consultor, me cambia un poco la perspectiva de si es algo vigente, si es algo que pasó hace tiempo, pero bueno, hay gente que tiene buena memoria, ¿no? Y se acuerda de cosas después de muchos años, ¿no? El manejo de la información, el intercambio de información, si la gente se siente tenida en cuenta porque recibe la información o no se siente tenida en cuenta porque no recibe la información, porque la avisan a último momento, porque esconden las cosas, me refiero siempre a la información, o porque hay una circulación tóxica de la información. Se llama información tóxica cuando la información no sigue los carriles que debiera seguir, tanto en lo formal como en lo informal, que no es esa la cuestión, sino cuando tóxica es cuando se habla mal o se maneja información como si fuese una especie de denuncia funcional, no denuncia por delito ni nada, sino que alguien va y le cuenta, sí, como a nivel chisme, mirá, ¿sabés qué hace? En lugar de llegar a las 9, llegó a 9:30, y nada, no hace a nada, pero digamos, como esto de escrachar, como se dice ahora, ¿no? A un compañero, a un jefe, a quien sea. Y esto no es quien uno creía que era, también yo lo mencioné antes, nunca me hubiera imaginado que esto hubiese pasado así o nunca lo hubiera esperado de él. Bueno, y esto se da en diferentes áreas y por diferentes razones también, ¿no? Los motivos se dan tanto en la comunicación como en la estructura organizacional o con las actitudes personales. Ahora esto lo voy a desarrollar en un par de minutos un poco más en extenso. Yo les hablaba de las señales que pasan inadvertidas o no se toman en cuenta. Doy simplemente algunos ejemplos, esto obviamente no es un listado completo, ¿no? Palabras dichas como al pasar, que caen mal o son mal interpretadas, generan disgustos, acuerdos que no se cumplen, olvidos, uy, cierto, me había olvidado que te había dicho esto, te había pedido descalificaciones explícitas o disfrazadas. La descalificación explícita es, mira, esto, hacerlo de nuevo, no servís para nada. Y hay algunas disfrazadas en el sentido de gestos, como dice vamos abajo, gestos o miradas contrarias. Che, te presento este proyecto. La aceptación de situaciones a disgusto. Todos en los lugares de trabajo, con la gente que trabajamos, a veces tenemos que tragar saliva y aguantar algunas cosas, por supuesto, ¿no? Porque nadie va a hacer exactamente todo como a uno le gustaría o uno lo espera. Pero cuando esto se reitera y uno lo va aceptando, ¿no? El índice de tolerancia y el umbral
la distancia entre lo que uno aguanta y ya no aguanta más cada vez es más chica, ¿no? Y entonces se genera las llamadas explosiones. Bueno, ya no doy más, o yo en general recomiendo, guarda con eso, ¿eh? Bancarse alguna cosa de vez en cuando, está bien, está dentro de lo esperable, pero guarda cuando uno sigue, traga, bueno, no es aconsejable. Los maltratos que existen, hay gente que es maltratante, y hay gente también con cierta sensibilidad, hay gente, todos somos diferentes, hay gente más sensible que otra, también hay personas que se sienten maltratadas y uno indaga un poco y por ahí modestamente, desde el punto de vista de uno, por ahí no tiene la misma visión de maltrato y uno trata también de ir corrigiendo ese tipo de vínculos entre el maltrato y la sensación de maltrato. Y como yo decía antes, cuando hablaba de encontrar culpables, ¿no? También hay señales que son errores de gestión o déficit en la gestión para los cuales rápidamente se definen culpables. En general, en mi experiencia, la definición de un culpable esconde los errores o los déficits de gestión, no permite ver los procesos que llevan, en definitiva, todo esto lo que hace es convertir a las organizaciones en ineficientes en lugar de eficientes. Y muchas veces ni los dueños, ni los directivos, ni los mandos medios son conscientes de los costos ocultos que representa no prestar atención a las señales y después tenerse que ver con una situación conflictiva. Esto se los muestro, digamos, esto ya es muy conocido, hay un efecto de, bueno, ecuaciones ganar, ganar, perder, perder, ganar, perder, perder. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que con tal de que el otro no gane, pierden todos. Ganar de cualquier manera, no importa cómo, pero lo importante es ganar. O como es la cosa más moderna, que es la ecuación ganar-ganar, win-win. Ganar-ganar o no hay trato, digamos, uno no tiene la obligación de que si no estamos las dos partes satisfechas, yo prefiero no hacer trato. Mira, si estás disconforme, no lo hago, ¿no? Entonces busco la manera de, yo quiero que vos estés conforme porque es una tranquilidad para mí de que esto va a seguir adelante. Y también levantarse e irse sin cerrar una negociación, sin llegar a un arreglo, también es una técnica de trabajo de manejar una negociación. Tenemos previsto para, creo que dentro de 2 o 3 meses, hacer un webinar sobre técnica de negociación. Pero levantarse e irse es también una herramienta de negociar. Mira, no me interesa, realmente no encuentro interés en ustedes en llegar a un acuerdo, así que yo lo lamento, me levanto y me voy. Yo decía al principio en la pizarra, las situaciones conflictivas no surgen de la nada. No es que un día alguien se levanta en la mañana y dice, a ver, ¿a quién puedo jorobar hoy? ¿O qué lío puedo armar? Porque me divierte, qué sé yo. No digo que no pueda suceder, pero no es lo que habitualmente sucede, ¿no? Las situaciones conflictivas no llegan, las hacemos. Los conflictos no son un accidente que nos sucedió, son obra nuestra. Nosotros somos protagonistas de las cosas que nos pasan. No somos espectadores y víctimas de las cosas que nos pasan. En la mayoría hay excepciones, alguno me va a decir, sí, no, bueno, sí, yo creo que los directivos, los responsables, digamos, los que están más arriba, como las familias, tienen más responsabilidad que los que están más abajo. Pero bueno, digamos, como todo es una interacción, yo no voy a dar un ejemplo muy tosco y muy burdo, no quiero que se confunda esto con que yo pienso, por ejemplo, en el caso de una violación, la persona violada o abusada tiene la misma responsabilidad que el violador y el abusador. No es así, no es lo que yo pienso, ¿no? El abusador, el criminal, tiene mucha más responsabilidad que la víctima. Pero aquí no estamos hablando de un delito, de una víctima mortal o abusada, estamos hablando de situaciones conflictivas, digamos, en un tono un poco menor. Y como yo decía, vengo tratando de inculcar y de promover la idea de proceso. En toda situación conflictiva hay una historia previa, incluso en la posterior, que cuando podemos visualizar, o sea, poder detectar o construir una secuencia de hechos, nos permite comprender la complejidad de la situación. Ningún problema nace grande, como yo les decía antes. Hay pequeñas situaciones
que uno puede pensar que son señales, que por diversas circunstancias de la vida se pasan por alto, y la cosa sigue hasta que adquiere la dimensión de problemón y finalmente derivan en un conflicto. Esto, a ver si tenemos tiempo. Bueno, esto yo se los. A ver, prueba. Bueno, después, eso está en YouTube también, es un tema muy conocido de la naranja que se parte por la mitad para darle la mitad a cada uno de los que la estaban queriendo. Y resulta que uno quería el jugo, quería la parte, la pulpa para hacer un jugo y el otro quería la cáscara para hacer una torta, y cuando la parten por la mitad equitativamente para ser justos, para hacer justicia, cada uno de los otros se pierde la mitad de lo que quería. Esto tiene que ver con que hay una posición, yo quiero la naranja, y un interés que habitualmente se indaga poco. Bueno, pero vos para qué querés la naranja, ¿no? Yo la quiero para el jugo. ¿Y vos para qué querés? No, yo necesito la cáscara. Ah, bueno, tomamos la cáscara, tomamos el jugo. Entonces, hay necesidades que, haciendo una analogía con la pirámide de Maslow, ¿m? Están las necesidades, y las necesidades básicas es lo que debemos tener. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, es muy difícil que el no satisfacerlas nos permita llegar a una solución en nuestra situación conflictiva, ¿no? Hay que resolver y satisfacer las necesidades básicas para después empezar a conversar. Interés es ¿para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que deseo? ¿No? Como en el caso de la naranja, bueno, yo lo que quiero es la pulpa, yo lo que quiero es la cáscara. Y las posiciones es lo que más es la punta del iceberg, ¿no? Quiero la naranja, yo quiero la naranja para mí. En la última, bueno, la quiero para mí, ¿no? Entonces es lo que afirmamos, quiero o no quiero. Pero aquí que, bueno, eso dije recién, son las necesidades básicas. Detrás de posiciones opuestas y muy firmes, hay intereses que pueden ser compartidos y compatibles. Entonces, cuando hay una situación conflictiva y parecen posiciones irreductibles, en general siempre hace falta una ayuda de afuera que no esté involucrado en los sentimientos y en las emociones de los protagonistas, ¿no? Es buscar, como si fuese una especie de mediación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De buscar el acercamiento a través de indagar y de preguntar, bueno, ¿cuál es tu interés? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo recuerdo con un cliente que estaban negociando con un potencial gerente general para la empresa, que estaban discutiendo el tema del salario, el tema de los... Entonces yo iba escuchando y iba, contame bien, yo le decía, contame bien la conversación. Bueno, entonces yo, desde afuera, a mí me pareció detectar que esta persona, que posible contratado, le importaban mucho las hijas y el futuro de las hijas. Y entonces yo sugerí algo así como, bueno, fíjate a ver si en lugar de estar discutiendo el monto absoluto del salario, del ingreso, le ofreces una cobertura médica para la familia, seguro médico que contempla a las hijas, o comprometerte a pagar un porcentaje determinado de la escolaridad de las hijas. ¿Por qué? Porque detecté que en la posición de que yo quiero ganar tanto, estaba incluido, mira, a mí, digamos, si fuese posible traducirlo, mira, yo quiero asegurar ciertas cosas para mis hijas que es lo que más me importa. Y entonces, también cada parte tiene intereses múltiples que hay que ir indagando, ir explorando, ¿no? Para ver de dónde viene. Yo muchas veces digo que una posición o una solicitud tiene una intensidad emocional que a mí me parece que viene prestada de otro lado. Yo uso, ¿no? Me parece, no me cierra, digo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué hay algo que le está prestando la intensidad emocional, que es una de las características de las situaciones conflictivas. Bueno, hay tipos de conflictos, conflictos intrapersonales, interpersonales, intragrupal, intergrupal e interorganizacional, ¿no? Los conflictos interpersonales son en relaciones bipersonales o entre personas con nombre y apellido entre sí, y los conflictos organizacionales son conflictos entre áreas, entre
superiores y subalternos, en fin, las cosas que están escritas ahí. Bueno, vamos a ver herramientas porque estamos ya en el límite del tiempo que quiero transmitirles. Yo les hablaba esto que había en los procesos y en los motivos de conflicto, había áreas dentro de lo que uno podría llamar, haciendo un resumen, ¿no? Es la comunicación en la estructura organizacional y con las actitudes personales. En la comunicación, bueno, ¿qué es lo recomendable? Establecer una buena comunicación interna, esto de perogrullo, pero bueno, ¿no? Hay que desmentir los rumores, no hacerlo puede suponer alimentarlos, no comunicar decisiones empresariales hasta que sean firmes y meditadas. Bueno, a lo mejor hacemos tal cosa, podría, eventualmente, no. Eso da para lío, genera confusión, desmotiva, desconfianza. Un empleado no puede enterarse de asuntos que le incumben por terceras personas, hay que encararlo, decirle, mira, estamos pensando para vos esto, lo otro, lo que fuese. Y los asuntos individuales deben ser comunicados en privado. Es muy humillante ser sancionado o reprendido en público. Yo he sido testigo de ese tipo de situaciones y son muy poco recomendables porque generan mucho malestar, no solamente en el protagonista, sino también en los otros, ¿no? Porque dicen, bueno, a mí también me puede pasar, guarda con eso. En la estructura organizacional en general es porque hay un déficit de definiciones, entonces hay que definir las reglas de funcionamiento, asignar tareas correctamente, evitar duplicidades, definir competencias y responsabilidades de cada tarea, fijar objetivos claros, realistas, medibles, mantener informados al equipo y colaboradores o colaborador de los avances y logros, de cómo van las cosas. Y en relación a las actitudes personales, y asegurarse que cada colaborador tenga un referente claro, ¿no? A veces dice, bueno, yo le pregunto, ¿y a quién referís? Bueno, a veces a fulano, a veces a otro, a veces a este. No, bueno, no va eso es ineficiencia. En cuanto a las actitudes personales, obviamente cada uno tiene que hacerse cargo y ser responsable y asumir las consecuencias de sus actos y de lo que dice y de lo que hace, ¿no? Y obviamente también esto es medio de perogrullo, pero no está de más recordarlo, que lo esencial es respetar al otro, tener un buen trato y mantener la calma cuando la tormenta arrecia. Para los conflictos intrapersonales, a mí me es muy útil trabajar de esta manera, ¿no? Agarrar una pizarra, un papel o lo que fuese, algo donde uno pueda escribir, ¿no? Y hacer una lista en un lado, hacer una raya, ¿no? De las ventajas y las desventajas. Generalmente son diálogos internos frente a decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Ventajas y desventajas, pros y contras, beneficios y perjuicios, de lo que fuese, cualquier tema, ¿no? Uno tiene que valorar, a ver, ¿por qué me conviene? ¿Por qué no me conviene? No digo no hacer una suma, pero sí como tenerlo, poder visualizarlo ayuda muchísimo. Es increíble cómo a mí me dicen, mira, ¿sabes qué? Me acuerdo de lo que vos escribiste en el papel, o a veces me dicen, bueno, ¿me dejas, saco una foto al papel? Le digo, no, te lo doy, ¿no? Porque a la gente le resulta muy útil, ¿no? Bueno, esto lo tengo que resolver solo, necesito a otros. Y esto, y después, de acuerdo a la decisión que se tome, o decisiones que se tomen, establecer prioridades. Bueno, primero me voy a enfocar en esto, segundo me voy a enfocar en esto otro, tercero en esto cuarto, hasta ahí no más, digamos, no mucho más porque prioridades no puede haber más de 3, 4, pues si no ya es un engorro, uno se pierde, se dispersa y se dispersa la energía. En los conflictos interpersonales, obviamente, la herramienta fundamental, en general, el manejo de cualquier situación conflictiva, interpersonal, intragrupal, etcétera, etcétera, son generar espacio de conversación, ¿no? La herramienta principal es la conversación de buena leche, ¿no? Con una conversación honesta, fluida, ¿no? Si a uno le interesa la relación. Si a uno no le interesa la relación, puede hacer cualquier cosa, total, no le interesa, ¿no? Si se rompe, si se pierde, bueno, allá él que se pierda. Pero si a uno le interesa la relación, tiene que cuidarla. Y cuidarla es hablando bien, ¿no? Hablando, digamos, Yo cuando hablo de honestidad, no hablo ¿cómo es que se dice ahora?
sincericidio, no hablo de eso, ni hablo de compartir información confidencial ni nada, hablo de honestidad en el sentido de poder transmitir lo que uno realmente piensa y no cualquier verdura, para tratar de persuadir al otro y ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y les dejo finalmente, para terminar, esta herramienta que a mí me ha sido muy útil para trabajar conflictos intragrupales. Espero que se pueda entender de la siguiente manera. Una intragrupal es, supongamos, cuando hay personas de diferentes áreas que se responsabilizan recíprocamente de alguna situación. Entonces está este ejercicio que se llama, o lo llamamos pecera, y es de esta manera. Estos muñequitos que están en rojo son gente que trabaja en la empresa, y los que están en verde representan a las personas de una área, y los que están en celeste o en azul representan a las personas de otra área. Entonces se necesita un espacio amplio y se colocan a las personas de un área, las azules, dentro de una especie de círculo virtual, digamos, ¿no? Sillas, y los que están en verde, que son los de la otra área, alrededor. Y la consigna es que estas personas hablen entre sí del problema que tienen con esta gente o lo que sea. Estos no pueden intervenir, ni opinar, ni decir absolutamente nada. Tienen que escuchar lo que estas personas dicen. Uno le da algunos minutos, más o menos, no hay un tiempo establecido, pero más o menos cuando uno cree que ya está, digamos, como está claro, la situación está claro lo que piensan, lo que dicen, y si se siguen hablando ya están repitiendo lo mismo, uno cambia e invierte. Los que estaban en celeste pasan afuera y los que estaban afuera, verde, pasan adentro de este supuesto círculo de la pecera. Entonces, estos dialogan sobre cómo es que ven ellos las cuestiones problemáticas. Estos de afuera no pueden intervenir, simplemente tienen que escuchar. En la experiencia, yo esto lo he utilizado muchas veces en diferentes empresas, es notable después, por supuesto, se abre y ya pueden participar. Primero, este círculo acá se disuelve, ¿no? Todos se mezclan. Primero hablan de cada cual da la percepción de cómo escuchó desde cada lugar, y después también participan el resto que escucharon todo sin intervenir. Realmente es notable cómo van cambiando los puntos de vista. Yo no sabía que pensaba así, yo no me había dado cuenta de esto, yo no entendía. Realmente es muy interesante, es una herramienta muy noble para trabajar, que les dejo, pueden, digamos, cualquier duda me consultan, digamos, pero es una herramienta muy noble. Yo la he aplicado en general siempre con buenos resultados, nunca tuve ninguna mala experiencia con esta herramienta. Bueno, hasta acá llegamos, gestión de conflictos. Gracias por la atención, espero haber sido claro, tratando de cumplir con el tiempo establecido. Acá tienen, ustedes, les dejo todas las alternativas. Yo me río porque son un montón. Gracias a mi hija que en un momento me impulsó a hacer todo esto, estoy en todas partes, con WhatsApp, con página web, con mails, con Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Tengo un canal de YouTube. Este link al canal de YouTube creo que no está operando, ¿no? Porque tuve que hacer un cambio, pero si ustedes entran a YouTube y ponen Eduardo Press, van a aparecer una serie de videos. Hay varios videos, muchos videos subidos al canal. En algún momento yo lo chequeé ayer o antes de ayer, hay una opción que dice suscribirse al canal. Y también hay este sitio, que no sé pronunciarlo, yo soy una bestia por el inglés, donde hay como si fuera YouTube, pero son cosas de audio. Y los invito el martes 28 de abril, de 11 a 13 horas, está previsto que hagamos un webinar sobre comunicación interpersonal en tu empresa. Es arancelado, va a tener el formato de taller,
donde, digamos, al ser de 2 horas, es con aplicaciones prácticas y realmente digamos, de poder incorporar herramientas más profundamente que esto que vimos en este webinar. Daniel, acá estoy. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano. Hay un icono a aquellos que queráis participar vía micrófono. Levantar solo la mano a aquellos que queráis participar vía micrófono. A ver, tengo una mano aquí levantada de Diego. Diego, te voy a abrir el micro. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Duprat. Hola, Eduardo. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te Ha iba a sido preguntar, muy claro, Diego, muy didáctico. ¿Cómo, te iba a Daniel? preguntar de dónde eres, pero creo que eres argentino, ¿no? Soy de Sí, Argentina. de Bahía Quería decir, Blanca. Eduardo, que ha sido Bahía Blanca, muy claro, muy didáctico. Y quería hacerte una pregunta, teniendo en cuenta tu experiencia, en que, ¿cómo ves el conflicto? ¿Es una patología de la organización o, por el contrario, es una circunstancia propia y habitual en toda organización o grupo de 2 o más personas? Porque esto tiene importancia en los efectos. O sea, si es una patología, nos puede asustar, nos puede preocupar, hasta nos puede paralizar. Si uno lo Sí, tomara como una circunstancia propia que se da siempre entre 2 o más personas, pareciera que el enfoque o la aproximación podría ser un poco más sencilla, ¿no? gracias, Diego, por la pregunta. Mi opinión personal, mi posición personal es que yo lo tomo siempre como emergentes de una situación de un devenir del funcionamiento de la organización. Los problemas pasan en todas las empresas, por ahí la diferencia está en la magnitud y la dimensión y la reiteración o repetición. Yo suelo decir, justamente vos usaste un término que yo uso, que es, bueno, si es una patología, asusta. Yo, en general, uso mucho decir, bueno, no hay que asustarse por esto, Claro. es mejor que aparezca ahora y no más adelante, porque esto nos permite intervenir y trabajar para que esto no se repita o no se reitere, porque seguro que si no hubiese aparecido, aparecería más grave más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que asustarse. Estamos hablando siempre en términos racionales, ¿no? Digamos, no es que si se agarran a las trompadas, si hay una trifulca, es un problema grande, serio, grave, ¿no? Pero no, yo no pienso en términos de patología los conflictos en las empresas, para nada, sino simplemente como expresiones de situaciones que se dan y que de pronto se desbarrancan o toman un camino que no es deseado, pero que en realidad tendríamos que agradecer que aparezcan y darle la bienvenida, porque eso nos ayuda a resolver cosas. Exacto. Muchas gracias, Eduardo. Cariño, un abrazo, Diego. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Tenemos aquí la mano levantada de Silvia Alicia. A ver, Silvia. Hola, Silvia. Hola, Silvia. ¿Qué tal, Eduardo? Te agradezco muchísimo la charla, excelente, siempre aprendiendo de vos. Un placer escucharte. ¿Qué Silvia sos? Silvia Sirmiogón. Ah, ¿cómo te va, Silvia? Ah, estás, Eduardo. Siempre Bueno, generosa conmigo. qué lindo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con uno de los comentarios que hiciste en tu charla, que es algo que comparto profesionalmente, esto de quedarme con el miedo de que se van a matar si no estamos delante de ellos o cerquita de ellos. Y creo Sí. que tal vez que me puedas compartir tu estrategia al momento de buscar la manera de que puedan autocontrolar sus emociones, la gente en conflicto. Bueno, mira, yo tengo alguna herramienta. En general, la que más uso es recomendar a la persona que se levante y salga. Bien. Si piensa, yo acudo a o sea, nadie puede decidir por otro y nadie está dentro del otro. Entonces yo digo, mira, si a vos te parece que la cosa se te viene fulera y que vas a reaccionar mal, levantate y andate, salí, andate al baño, salí, date una vuelta por ahí, y a los 10 minutos volvé.
Y mi experiencia me ha pasado, como vos decís, digamos, para dar una herramienta de autogestión sería Exacto. que muchos grupos sobre todo, o familias, empresas familiares o grupos de socios, que a mí me causa gracia, porque me dice, no, el otro día tuvimos una reunión y no sé qué me pasó, y dije, bueno, vamos a hacer como dice Press. Entonces, claro, o sea, yo no estoy presente, pero de alguna manera he dejado la semilla sembrada, ¿no? Entonces se levanta y me dice, salí, pero para mí es una de las herramientas más nobles, eso de, mira, si crees que no vas a poder controlarte, levántate y andate. No arruines la cosa, porque te lastima a vos y daña a la situación. Y después, otra cosa que siempre es una preocupación para mí, yo considero que cada reunión en la que uno participa es una unidad en sí misma y yo no aplico las técnicas clásicas de los psicoterapeutas o psicoanalistas que dicen, bueno, la seguimos en la próxima. Yo trato de establecer de la manera que pueda, bajar las tensiones, irme con alguna forma de hacer un cierre que facilite bajar la tensión, porque con tensiones altas nadie puede pensar. La mayoría de las veces lo logro, otras veces no, como fue ese caso que conté. Pero bueno, hay que confiar también en los propios recursos de la gente, ¿no? Digamos, yo en ese sentido soy muy abierto, digamos, yo confío en la gente. Si no le tengo confianza, no puedo trabajar. Claro. Bueno, gracias, No sé Eduardo. si contesté lo que me estás preguntando. Me contestaste lo que. Muchísimas Bueno, gracias, las herramientas que les dejás y la que vos usás. La que les bueno, dejás es esto de salirse y la que usás es cerrar con bajar la tensión. absolutamente, sí. Gracias, Eduardo. Con Un cariño, placer. Silvia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, os recuerdo, tenemos unos minutos. Si queréis plantear alguna pregunta a Eduardo, podéis hacerlo levantando la mano, accionando el botoncito, bueno, el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Bueno, Eduardo, digamos, de tu experiencia, ¿podrías sacar una media, digamos, de los orígenes de los conflictos en las empresas familiares en los que tú sueles trabajar? Es decir, ¿cuáles suelen ser digamos, los causantes principales de todas En, esas cuestiones en que las tú has en las comentado? empresas familiares, la historia. Ujú. La historia, digamos, de pronto en reuniones así, de pronto se está hablando sobre, no sé, un tema de gestión y de pronto aparece una carta que tiene que ver con la fiesta de cumpleaños de los 15 años, de la torta, de que vos eras el preferido de mamá, vos siempre te protegió no sé quién, digamos. Esa historia de los vínculos familiares es la que de pronto se instala en el medio de la conversación de cualquier tema, ¿no? Entonces, yo recuerdo una familia donde el hijo mayor, eran padre, madre, hijo mayor, dos hijas más chicas, pero todos trabajaban en la empresa, donde siempre el más afectado era el hijo, el varón, y decía, sí, ya sé. Dice, mi única solución, y marcaba, justo él estaba sentado, marcaba la puerta y decía, ya sé, la puerta de salida, para mí es la puerta de salida, ¿no? Pero se echaban, decía, bueno, a vos el casamiento te lo pagó papá, yo me tuve que pagar el casamiento solo, a vos te prestaron la plata para hacerte la casa, yo me lo... En fin, esas cosas en las empresas familiares. Agregamos lo que sucede en otras empresas que tienen básicamente más que ver con malentendidos comunicacionales. Me dijo, te dije, me dijeron que vos estuviste diciendo tal cosa, esto no puede ser porque vos acá decís una cosa, pero después vas y decís otra cosa para allá, que es lo que yo llamo circulación tóxica de la información, ¿no? Eso es, digamos, que bueno, digamos, los invito al próximo webinar que vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Sobre De la comunicación. comunicación interpersonal y en la empresa, sí. Que vale aclarar que va a tener un pequeño arancel, en este caso, pues un taller, son 2 horas, simplemente lo aclaro. Pero no sé si respondí la pregunta, Daniel.
Sí, perfectamente. Vamos a ver. Por aquí tengo alguna. Dice Roberto. Roberto dice lo siguiente. Recordad, si queréis hacer alguna pregunta, tenemos un par de minutos. Levantáis la mano y yo os abro el micrófono. Dice, cuando el clima laboral es malo debido a conflictos sin resolver, pero que no han sido expuestos, ¿cuál es la mejor manera de sacarlos a la luz? ¿Hay que hacerlo? Perdón, Roberto, ¿qué tal? Gracias por preguntar. Está implícito en la misma pregunta, desde ya, si no, todo va a empeorar. Digamos, los temas que están, no me acuerdo cómo es. A ver, repetime, Daniel, por favor, el texto de la pregunta. Sí, dice, cuando el clima laboral es malo debido a conflictos sin resolver, pero que no han sido expuestos, ¿cuál es la mejor manera de sacarlos a la luz? ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que ponerlos, hay que tener cuidado, digamos, uno no puede tirarse a la pileta digamos, uno no puede poner toda la carne en el asador de movida porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Hay que explorar, pero fíjate, Roberto, que cuando vos decís el clima laboral es malo, obviamente, de algún lado viene eso. Entonces hubo señales de que algo estaba pasando con el clima laboral a que alguien no le prestó atención. Vos me dirás, bueno, ya está instalado el mal clima laboral. Bueno, hay que empezar a desinstalarlo. Y no podemos abrir todos los frentes de batalla, hay que empezar por las partes más sencillas, con la gente de más confianza, ir resolviendo de a poco, ¿no? No necesariamente es exponiéndolas a la luz pública, pero sí no ocultárselo a uno mismo o al que tiene la posibilidad de gerenciar la situación, que generalmente son dueños o directivos o gerentes, ¿eh? No ocultárselo a sí mismo y empezar a trabajar es como tejer, es como destejer y retejer de otra manera. Espero haber sido claro en la respuesta, Roberto. A ver, Leticia, si quieres hacer la pregunta vía micrófono, te dejo. A ver, dímelo por el chat si quieres. Leticia Piscone. A ver si puedes hacerla por micrófono. Bueno, voy a leerte la pregunta de Leticia. ¿Qué peso tienen en la posibilidad de intervenir? 1. La capacidad de reconocer los puntos de vista como tales. 2. La base afectiva. ¿Pueden impedirnos trabajar si no están dados? No sé si lo entiendes, Eduardo. No sé, espero que sí. ¿Cómo era? La Mira, primera era, te digo, dice, ¿qué peso tienen en la posibilidad de intervenir? 2 puntos, sí, la capacidad de reconocer los puntos de vista como tales. Y 2, la base afectiva. ¿Pueden impedirnos trabajar si no están dados? sí, no sé bien, hola Leticia, no sé bien a qué te referís con intervenir quién, pero tratando de entender un poco la pregunta, digo, la base afectiva, las dos cosas son Mira, fundamentales. perdona, Eduardo. Está levantando la mano Leticia, voy a abrir el micro y Bueno, así le damos la dale, oportunidad dale, de... con Hola, gusto. Leticia. Hola, buen día. Disculpen Hola, si no fue clara. no, no importa, Sí, a si todos nos son pasa. condiciones previas para intervenir como consultores en organizaciones, el hecho de Ajá. identificar, que sean capaces de reconocer lo que vos decías por ahí, que cada uno tiene su punto de vista y es nada más y nada menos que el punto de vista de cada uno, y si tenemos que evaluar la base afectiva también como posibilidad para intervenir. Decimos, bueno, no pueden ponerse en cuestión y no es sólida el afecto, entonces a lo mejor ni siquiera podemos empezar a trabajar como consultores. ¿Se entiende? Sí, Perdón. sí, absolutamente. Mirá, en primer lugar, ¿de dónde sos vos, Leticia? Discúlpame. De Argentina, de Mar del Plata, Ah, bueno, bienvenida, gracias por preguntar. por favor. Mirá, yo, digamos, cuando trabajo como consultor, lo primero para mí, el objetivo principal es darme cuenta y trabajar con la gente que me consulta si yo soy una persona confiable para trabajar con ellos o no. Con lo cual, una de las cosas que pasan es que se genera de alguna manera un vínculo afectivo conmigo. Y eso ya es un paso importante. Primero, por ejemplo, pregunto si todos están de acuerdo en trabajar conmigo, si les pareció bien, en fin.
porque eso es un buen augurio. Si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en trabajar conmigo, vamos mal. Vamos mal. Y entonces, no sabría decirte exactamente así como hacer una distinción, qué primero, qué segundo, qué más importante que otra, porque ambas cosas son importantes, porque, o sea, la base afectiva para trabajar tiene que estar, yo lo siento, digamos, no como una cosa familiar, o, digamos, si yo no siento que los quiero, a mí me resulta muy difícil ayudar a la gente. Porque desde una cosa genuina, desde un afecto como uno quiere a una persona, ¿no? Si yo lo hago desde un modo impersonal, digamos, aplicando, como se dicen, técnicas envasadas y yo no muestro interés genuino y curiosidad de lo que le está pasando, es muy difícil generar un vínculo de confianza. Cuando uno genera un vínculo de confianza, está en un mejor lugar para ayudar a recrear un vínculo de confianza entre las personas, entre ellos. Entonces yo pregunto, ¿hay algún tema de desconfianza? ¿Vos pensás que tu socio, tu amigo, la persona que trabaja con vos, actúa de mala fe? O sea, yo busco no solamente detectar cuáles son los puntos de vista diferentes, que es muy importante, sino también busco ¿cómo sería? Como desarmar malos pensamientos, digamos, atribuciones de maldad del otro. Por ahí digo, ¿pero vos qué crees? ¿Que lo hace porque es mala persona, porque quiere lastimarte, porque te quiere dañar? ¿Cómo es que vos lo ves? ¿Desde dónde lo ves vos eso? ¿No? Entonces depende, me dice, sí, es una mala persona. Y yo, ahí es más complicado. Pero si te dicen, no, mirá, yo no creo que sea una mala persona, creo que se equivoca. Bueno, ahí ya vamos como mejorando, estoy contribuyendo a mejorar el vínculo afectivo entre las personas. Lo que vos decís es correcto, ¿no? Digamos, hay que trabajar en ambos campos. Si la parte afectiva, como se dice en una organización, el affectis societatis no existe, no tenés con qué darle, digamos. No, digamos, lo mejor es disolver las cosas y ver de qué manera se produce, no sé, un cambio en la situación. Pero en cuanto a abordar, intervenir desde el lugar del consultor, uno tiene que trabajar en ambas situaciones que son simultáneas, ¿no? No es que hay una primera y una segunda, son caminos simultáneos que uno va trabajando, porque poder ayudar a ver que hay diferentes puntos de vista también afloja toda la tensión afectiva de las cosas. Vos decís, mirá, el tema no es mala persona, lo ve de una manera diferente a como la ves vos, y es legítimo. Yo no digo que esté bien ni esté de acuerdo con esa persona, pero por lo menos reconozcamos que tiene derecho a verlo de esa manera. Bueno, todo eso contribuye a ir aflojando y bajando los niveles de tensión, que es a partir de lo cual después se puede empezar a trabajar. Para mí un indicador muy, muy interesante en las reuniones, ya sea en cualquier tipo de empresa, es cuáles los temas de los cuales se habla. Cuando uno ve, que a mí me gusta mucho visualizar esto, cómo se van transformando las temáticas de las reuniones, de pasar a hablar desde los vínculos y las relaciones a hablar de la gestión, quiere decir que vamos bien. Y la gente a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, de pronto, cuando empezamos, están hablando de lo que me pasa con vos, de lo que me dijiste, de qué hice yo y no sé cuánto, pasa un tiempo que estamos trabajando, entonces empiezan a hablar de los proyectos, ya las discusiones no pasan por lo que me dijiste, sino si estoy de acuerdo con tal proyecto o no, o veamos hay un déficit, en fin, es un buen termómetro prestar atención a de qué hablan cuando hablan. No sé, Leticia, si fui claro o respondí la pregunta. Sí, absolutamente. Más que claro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Leticia. Tenemos aquí la mano de Laura Espina. Laura, te tienes que desmutar tú el micro. Mientras tanto, voy a aprovechar. Ahí está. ¿Ahora? Laura, ¿qué tal? Sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buen día. Hola Laura. Eduardo, un gusto escucharte. Gracias. De Mar del Plata también, Sí, del grupo sí. de YADEF, Mar del Plata. Te ubico, sí, te ubico perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Te quería preguntar, Eduardo, sobre la resistencia al cambio.
Esto de que la organización te llama porque está en conflicto, entonces reconoce una situación de malestar, pero cuando vos querés empezar a intervenir, bueno, aparece esta cuestión de que se resisten, digamos, a las lecturas del conflicto que uno les pueda devolver, ¿no? Ese momento de atravesar, digamos, ahí el embudo que se produce a la hora como de empezar a trabajar en algo. Bueno, Laura, yo te agradezco la pregunta. Es una pregunta que amerita un webinar completo, como ya he dado algunos, de gestión del cambio. Porque ahí hay también un tema de mirada. No es que niego que eso exista, pero yo soy un muy cuestionador del concepto de resistencia al cambio. Yo creo que cuando se genera este fenómeno de lo que se llama resistencia al cambio, por lo menos en mi función de consultor, considero que yo la estoy pifiando, o sea que yo no estoy haciendo bien las cosas, porque creo que es una responsabilidad del profesional agotar todos los recursos para ayudar a la gente. O sea, yo no me puedo refugiar en que la responsabilidad es de la gente que no quiere cambiar. Existe, yo no lo niego eso, existe. No quiero decir una cosa por otra, hay gente que no quiere cambiar. Y yo a veces le digo, mira, escúchame, te estoy ofreciendo alternativas, si a vos no agarrás ninguna, yo no me hago responsable de lo que suceda. Digamos, pues yo no podemos seguir, si no me van a dar bola, no podemos seguir trabajando. Eso a veces yo lo digo, ¿no? Pero yo busco todas las maneras, no me engancho con ese concepto de que son resistentes al cambio, porque yo no puedo trabajar, no se puede trabajar de esa manera. Directamente no trabajes. Si vos pensás que son resistentes al cambio, no sigas, ¿viste? Entonces no tenés con qué darle. Entonces yo no trabajo, no tengo en mi cabeza ese concepto de resistencia al cambio. Pienso que tengo que, digamos, lo que pienso es, bueno, de esta manera no sirve, tengo que buscar otro recurso. Y lo busco, lo pienso, digamos, me rompo la cabeza pensando a ver por dónde le puedo entrar. Porque si hacen una consulta, están preocupados e interesados. Entonces, a mí me abren una puerta, yo tengo que entrar por esa puerta y no cerrarla porque por algo me llaman. Si tuviesen una resistencia verdadera, como se dice, digamos, total, no me llamarían. No me llamarían, romperían la empresa, no sé, digamos, se pelearían, no sé, llaman a un abogado se mandan cartas documento, lo resuelven de otra manera. No me llaman a mí. Entonces yo tengo que aprovechar, digamos, yo tengo que partir del supuesto que si me llaman a mí es porque de alguna manera, aunque no lo sepan, están buscando una alternativa de solución. Entonces no me engancho en la resistencia al cambio. Esto es lo que te puedo decir en estos 2 minutos, digamos. Espero haber sido claro, Laura. Sí, sí. Cariños a Mar del Plata. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, y antes, Martín, te decía de hablar por micro, te doy la oportunidad porque es muy larga la pregunta y así directamente se la planteas a Eduardo. Me levantas la mano si quieres participar de mi micrófono. Y yo, Eduardo, te quería, nada, ya que te tengo aquí a mano, pues que nos digas en un par de minutos cómo ves lo que nos está pasando. Mal. A nivel corporativo y a nivel personal. Danos ahí, ya que te tenemos a mano, con tu experiencia y con tu conocimiento, hombre, danos una pincelada. Yo tengo 71 años, jamás viví una situación esta, así que la experiencia no me sirve absolutamente para nada. La mayoría de las empresas clientes mías están cerradas. Yo estoy trabajando online con algunas de las empresas porque, y esto no es un invento, realmente estamos aprovechando para trabajar de puertas, como yo digo, de puertas adentro, trabajando en la organización, reestructuración, diseñando objetivos, digamos, y estoy ayudando a los dueños y directivos de las empresas a acompañar a su gente que están en sus casas. El tema de la cuarentena es una situación muy difícil y entonces, digamos, saco a relucir
ahí sí, mi experiencia como psicoterapeuta, de lo que es el concepto de contención. A la gente hay que contenerla, la gente está esperando de los dueños, de los directivos que se acerquen, entonces les recomiendo que los llamen, no digo todos los días, pero que llamen para ver cómo están, cómo se encuentran, cómo lo están viviendo, darle tareas, en fin. Ahí yo creo que lo que se llama el aislamiento social, que nos tiene en cuarentena, no tiene que representar un aislamiento humano, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos comunicados. De hecho, Daniel, este webinar, que como arreglamos en su momento, íbamos a obviar el tema de coronavirus, que ya la gente está hastiada de escuchar todos los días. Hay una desinformación enorme, pero respondo a tu pregunta. Creo que la situación, no sé en otros países, en Argentina, casi te diría que es tan peligrosa como la del coronavirus, la situación económica, la situación social. Acá hay mucha gente, casi un 50% de la gente que trabaja en forma informal. Toda esa gente está sin trabajo, no tiene ingresos. Hay zonas, además de la pobreza, hay zonas donde la gente ya está empezando a tener hambre, como hablábamos hoy al comienzo. Es una situación socioeconómica peligrosa. No quiero estar en los zapatos de los dirigentes, digamos, porque no creo que sea fácil resolverlo, sobre todo en un país como la Argentina, cuya economía ya venía mal. No es que ahora descubrimos que el coronavirus nos... Y después, bueno, esto es una opinión muy personal. Yo creo que tenemos una clase dirigente en el mundo que es de cuarta. Realmente nos ha demostrado que es mucho para la televisión, mucho para el piripipí, pero cuando tienen que calzarse los pantalones, ninguno se los pudo calzar, salvo Angela Merkel, que me merece el mayor de los respetos y no sé, como un reconocimiento con la información que tengo. La verdad que yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero creo que nuestra clase dirigente en general en el mundo ha dejado mucho que desear. No estamos preparados, la gente no tiene formación, no está preparada para contingencias, salvo algunas personas que no por casualidad, y esto sería motivo de otro webinar, los países que mejor han manejado las cosas están lideradas por mujeres, que no es un tema menor. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema... Y esto, por lo menos, yo manejo la información de los diarios, no tengo comunicación personal con nadie de esta gente, pero lo que dicen es esto, ¿no? Que los países que mejor han gestionado la crisis del coronavirus están liderados por mujeres. No sé, no creo que sea casual eso, ¿no? Nueva Zelanda también. Es primera Sí, ministra. sí, Islandia, Alemania, digamos, yo no sé la lista, ¿no? Pero ejemplares como Trump, el mismo líder de China, Macron, el de Italia, la verdad que un desastre. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa. Bolsonaro acá cerca, digamos, tenemos un ejemplar también, que bueno, qué sé yo. Muy bien, Eduardo, oye, muchísimas gracias y efectivamente, estaros atentos para el próximo webinar el día 28, ¿no? Sí, martes 28 de abril a las 11 horas de Buenos Aires, 2 horas con un pequeño arancel, porque va a tener un formato de taller, digamos, realmente de incorporación de habilidades. Voy a transmitirlas, si las incorporan o no, ya esperemos que sí. Vamos a aplicar ahí, efectivamente, vamos a empezar una nueva forma de acercarnos. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, cariños para todos, un abrazo y a cuidarse, que es una responsabilidad de todos. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por haber asistido. Mañana recibiréis el link a la grabación del webinar de hoy y estaros atentos a próximos webinars de Eduardo Prex. Pues nada, desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España, me despido y hasta la próxima. Adiós. Yo también. Adiós. Chao, Daniel.